invitado al Magister Marcelo Capello para que nos cuente cuáles son hoy sus observaciones sobre economía, dado que estamos llegando al mes clave, que es diciembre, siempre tumultuoso, complicado, y que algunos dicen lo peor ya pasó, otros dicen todavía no chocamos. Bueno, ese es el tema. Gracias, Marcelo, un gusto tenerte acá. Como siempre, un gusto para mí. Bueno, ¿cómo lo ves? Comenzando por la parte de esta política que planteabas recién. ¿De la escoba? De la escoba, como le quieras llamar. Ya eso desde diciembre está teniendo algún efecto, pero sobre todo desde febrero me parece que las encuestas van a afectar mucho la economía. Entonces, si las encuestas en febrero, marzo, dan de que tiene posibilidades Cristina de ganar, los mercados van a empezar a reaccionar. Puede de nuevo traer problemas, por ejemplo, con el dólar. Claro. Y eso el riesgo país se va a mantener el riesgo país arriba, que ya está alto. Y eso puede beneficiar electoralmente a Cristina, es decir, se puede generar como un círculo vicioso. Que si las encuestas le dan bien, la economía empeore, y si la economía empeora, le vaya mejor a Cristina. Electoralmente. Después habría que ver cómo hace para gobernar, ¿cierto? Porque en este caso, si tuviera que gobernar, no va a recibir el gobierno que había recibido de su marido con más de 50.000 millones de dólares en reservas, con la soja que estaba carísima, se lo entregó con superávit fiscal, etc. Ahora va a recibir un problema como el que ella le dejó a Macri. Por eso, para el año que viene, ya vamos a hablar de la situación de la economía hoy, para el año que viene la variable política de esa va a ser bien importante. El otro día lo escuchaba a Rosendo Fraga, que decía que en este momento está mucho más enojado Macri con Elisa Carrió que Elisa Carrió con Macri. Si es así, uno dice, ¿qué pasa? ¿Está queriendo romper los cristales? ¿No le importa si se va a Carrió con los votos que se pueda llevar? Entonces, si eso es cierto, lo dejó, se peleó con Ricardo Alfonsín, con los radicales, no está bien. Si Macri queda solo y desamparado, Cristina le gana con facilidad. No, seguramente no debe estar apuntando a romper Cambiemos, sino que debe suponer que los socios de Cambiemos no se van a bajar, porque también suponte que se bajara el radicalismo o una parte del radicalismo, quedaría muy mal también, ¿cierto? Porque dirían, bueno, lo mismo que ocurrió con De la Rúa, se empieza a desgranar esa coalición y después eso termina afectando sobre la economía. Entonces me parece que Macri debe estar apostando a eso, de que en realidad no va a haber una ruptura dentro de Cambiemos. Está apostando a la responsabilidad de los demás. Exactamente. Bueno, contanos el tema de la economía. ¿Vos crees que ya chocamos o tenemos que chocar todavía? Hubo un choque grande este año, sobre todo cuando al subir tanto el dólar, sube la inflación y eso hace caer el poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos, especialmente de los asalariados, de los jubilados, de los que tienen ingresos fijos, y eso hace bajar por lógica el consumo. Entonces, ¿cuándo puede empezar a mejorar la economía? Cuando ya se haya estabilizado totalmente lo financiero, pero en el medio quedan efectos que duran algunos meses. Entonces subió mucho el dólar. Hubo una inflación muy alta en septiembre y en octubre, un poco más del 6% y del 5%. En noviembre y diciembre ya va a ser mucho menor. Entonces la mayor inflación se dio en septiembre y octubre, pero el mayor efecto sobre la actividad, porque esto es como un efecto concatenado, como un dominó, se está dando en octubre, noviembre, creo yo, y quizás primera parte de diciembre, el efecto sobre la actividad económica. ¿Por qué creo que en diciembre o el resto de diciembre la caída va a ser menos pronunciada, al menos en el consumo masivo? Bueno, por el bono de fin de año, eso puede amortiguar un poco la caída de diciembre, sobre todo en consumo masivo. No tanto en venta de autos, venta de inmuebles, porque eso no depende del bono, ¿cierto? Pero sí en el consumo masivo. Enero, febrero van a seguir también complicados. Ahora, el tipo de cambio alto, así como provocó esta recesión, caída del salario y del consumo, de a poco va a ir arrimando sectores de la reactivación, que son los que pueden exportar o sustituir importaciones. ¿La cosecha viene bien? La cosecha aparentemente viene muy bien, todavía falta y tiene que seguir lloviendo, hasta ahora llovió bien. Hay quienes hablan de 140 millones de toneladas, que sería un récord para Argentina, con lo cual ahí hay un aporte de dólares que no estuvieron este año por la sequía. ¿Serían más o menos cuántos? Y podría haber unos 7.000 millones de dólares adicionales.
a lo que no hubo este año. Luego tenemos el caso del resto de los exportadores, que también con un tipo de cambio más alto ya las empresas empiezan a ver oportunidades. Ven que sus precios ahora sí compiten con el resto del mundo. Lo que ocurre es que conseguir un mercado que se perdió o nuevo lleva tiempo, ¿no? Pero las empresas están mirando hacia los países vecinos, otros países, de que pueden ahora volver a exportar. Después alguna sustitución de importaciones. Con este dólar también los bienes importados están muy caros en pesos, en términos reales, y por ende se dan alternativas de sustitución. Brasil, que está mejor que el año pasado y parece que el año que viene va a estar mejor que este. Entonces ahí tenemos también otro efecto que puede ayudar a mejorar la situación. El consumo masivo, que este año cae mucho, el año que viene yo creo que los salarios no van a recuperar lo perdido este año, pero sí el año que viene le pueden empatar o ganarle un poco a la inflación. Es más, al gobierno le convendría que los salarios el año que viene le ganen 2 o 3 puntos a la inflación para reactivar el consumo. ¿Estaría apuntando al consumo más que a la inversión? Pero un consumo que ya había caído mucho, no sería tan grave si eso ocurriera. Ahora, claro, si se quisiera recuperar el año que viene la caída del salario real de este año, sí me parece que ahí sería un modelo que ya quiere volver al consumo para ganar las elecciones. Pero me parece que esa no es la visión, al menos con este número del 23% que se ha tirado a la palestra para la negociación salarial, que me parece que es... 23% para el 2019. El año que viene. Cuando los analistas en general hablan del 29 o 30. ¿De inflación? Sí. Yo creo que puede estar en el 24 o 25%. Para mí, lo que me parece que sería la solución para el año que viene es la cláusula gatillo para el año que viene. Es decir, empezar con un número relativamente bajo, como 23, pero asegurando que los salarios se reajustan por inflación, cosa que no ocurrió este año en muchos sectores, e inclusive que le ganen 1 o 2 puntos a la inflación, con cláusula gatillo. Por ejemplo, que a mitad de año se diga, recuperamos la inflación más 1 punto y otra vez al final del año, ¿cierto? Claro. Para un proceso ordenado de recuperación del salario real, pero que tampoco nos lleve de nuevo a ese modelo que apuesta solo al consumo y que sabemos que termina fracasando. Marcelo, ¿vos crees que el gobierno en un año electoral va a poder mantener la emisión cero hasta el 30 de junio? No es que pueda, sino que debe, porque si no se cae el acuerdo con el fondo, y si se cae el acuerdo con el fondo, se acaba el plan económico y la recesión que va a haber va a ser mucho peor que cumplir con lo de 0%. Así que sí o sí, no se pueden desbocar ahí. Sí, te repito, porque Argentina este año y el año que viene no es que tiene que elegir entre una gran reactivación y una recesión. Este año que está terminando, el gobierno eligió entre una gran crisis y una crisis. Y dijo, vamos a tener una crisis, pero no una gran crisis. No había otra opción, dado los errores previos. Cuando vos cometés muchos errores, y acá son errores desde prácticamente 7 u 8 años, del 2011 que la economía argentina está estancada, y donde crece todos los años el déficit fiscal y el déficit de la balanza comercial y de cuenta corriente, cuando se ha acumulado tanto tiempo de errores, llega un momento en que las opciones suelen ser la gran crisis o la crisis, claro, no reactivar la economía. Bueno, este año se dio, yo creo que se evitó la gran crisis, el default, ese tipo de cosas. Pero el año que viene, si no se cumple con estas metas prometidas al fondo, y yo creo que también prometidas a la sociedad de Argentina, porque los argentinos nos merecemos vivir en un país que ya no viva andando por la banquina, sino que cumpla con, repito, no como compromiso ante el fondo, sino con cuestiones racionales claves como son no tener más déficit fiscal y tener un tipo de cambio competitivo y una balanza comercial superavitaria, ¿cierto? Porque vivir de prestado ya lo tenemos perfectamente conocido. Vos decís, no vivir con déficit fiscal. Hoy en La Nación, Orlando Ferreres publica un editorial, una opinión, y dice que en el gasto público el 28% son sueldos de empleados públicos. El 28% del gasto público son sueldos de empleados públicos. Sí, bueno, y las jubilaciones son y después el más del 26% son sueldos de jubilaciones, entre los cuales hay 1 millón y pico que Cristina metió sin que hayan hecho un solo aporte. ¿Cómo hacer para reducir el déficit fiscal con tamaño gasto público? Bueno, hay un 60% de gasto público que no se puede tocar, que incluso el año que viene va a aumentar más que la inflación por la fórmula de movilidad. Jubilados, planes sociales, algunos que ajustan por la fórmula de movilidad, el año que viene pueden aumentar hasta más del 40%, porque eso se ajusta por la inflación pasada. Con lo cual le mete más presión al ajuste en el resto de las partidas
y en los impuestos, porque recordemos que el ajuste para el año que viene es la mitad por impuestos y la mitad por gasto público. Claro. Y de lo que es ajuste del gasto, también la mitad de esa mitad es por menor obra pública, no por gasto corriente. Claro, pero por el tema de los impuestos, yo no sé si ha llegado a vos ese borrador que están escribiendo en la Unión Industrial Argentina, que ahora se sumó la Iglesia, la CGT, algunos movimientos sociales, donde hay un descontento por todo, ¿no? Y a mí me sorprende que la Unión Industrial, que sabe bien cómo son los problemas y por qué son los problemas, por qué tenemos inflación, por qué el dólar está donde está, por qué hay desocupación, por qué hay 30% de pobreza, y salen a gritar como cualquier tipo que no está informado de nada. No entiendo a la Unión Industrial. No sé si te ha llegado a vos ese borrador. No, pero supongo, sospecho, que lo que debe haber ya es una posición adelantándose a la situación, porque el año que viene se cierra el déficit primario antes de pagar los intereses, como decía recién, la mitad del ajuste por impuestos. Entonces seguramente la Unión Industrial debe estar planteando que después de ir ordenando los números hay que de nuevo retomar la senda de reducción de impuestos. Claro, achicar el gasto público. Lo más probable que sea un argumento en ese sentido. Te voy a dar un ejemplo del gasto en personal que vos recién lo citabas. Argentina dedica el 13%, casi 14% del Producto Bruto Interno a pagar salarios de empleados públicos, sin jubilaciones, salarios de empleados públicos. Chile dedica 7% del Producto Bruto a salarios públicos, o sea, la mitad. Si Argentina gastara como Chile en salarios públicos, el 7% del PIB, nos ahorraríamos por año el equivalente a 6 autopistas La Quiaca-Ushuaia por año. Qué bárbaro. O 313.000 viviendas del Plan Procrear. Para que la gente tenga una dimensión de lo que se pierde Argentina por tener un exceso de empleo público y en algunos organismos un exceso de salario público también, de que son muy altos en algunos casos, ¿no? Ahí me hace enseña que nos apagan la luz, Marcelo. Gracias por haber venido, que tengas buenas vacaciones y te comprometo para el año que viene para el programa número 1, como siempre, porque sos el padrino de este programa. Felices fiestas. Gracias igualmente para vos.